¿Qué sienten? ¿Qué les pasa? ¿Cómo se retroalimenta o resignifica eso que ustedes hicieron, eso que ustedes pensaron? En un contexto donde nadie lo quería hacer, además, porque eso es súper heavy, ¿no? Estábamos todos como peleando, un poco padeciendo la herramienta, y finalmente, ok, vencimos esa resistencia de algunas maneras diversas y llegamos a esto, ¿no? Me parece que visto a distancia es súper interesante lo que se logró hacer. En lo personal yo creo que el hecho de poder vernos en pantalla como que dignifica toda esa resistencia también, que intentamos mantener durante el año pasado, todavía aún, que todavía sigue siendo como muy, con mucha incertidumbre, un proceso con mucha incertidumbre, no sabemos, cuando no sabemos si vamos a volver a estar encerrados dentro de nuestras casas, o si no, esta cosa híbrida que va a seguir como manteniéndose, ¿no? Y el hecho de verlo en pantalla yo creo que primero como dignifica como todo ese proceso personal que anteriormente como que creíamos que no iba a funcionar. Y creo que el hecho de, a pesar de que en muchos casos no nos haya gustado la virtualidad, este acto de resistencia, de a pesar de eso, de seguir intentándolo, de seguir creando, de seguir produciendo cosas como que yo creo que es un acto súper de, no solo de resistencia, sino de sobrevivir de esto, del hacer arte, del hacer teatro, danza, cine. ¿No? Yo creo que es un acto súper valiente el haber continuado con todos estos procesos, con todos estos montajes, ¿no? Que siento yo que, no sé, le dan un harto valor a todo lo que hacemos y al mismo tiempo eso, que hacemos valer todo eso que hacemos y por otra parte, dentro de al menos de la carrera de teatro, como lo decía el profe, todos estos actos performativos que se realizan presencialmente, como dice el teatro es efímero, es una cosa que acontece justo en el momento y que después no vuelve a repetirse nunca más. Incluso cualquier obra que volvamos a hacer, cualquier otra función que vayamos a hacer, nunca es igual a la anterior. Y creo que esto es algo que también creo yo que era súper necesario, como el materializar algo para poder tener algo súper concreto, súper tangible, que le da valor también a lo que hicimos y que me imagino que yo que cuando seamos ya profesionales en nuestra área, cuando estemos 20, 30, 40 años más revisando estos trabajos, va a ser también como un mapeo, ¿no? De todo ese proceso. De eso, aquí estábamos en la escuela con algo concreto, con algo súper tangible, y aquí estamos ahora. Por lo mismo que decís tú, porque era un momento brígido, igual como de pandemia, de que te mandaban a hacer videos sin perder lo teatral, muchas cosas que en verdad uno no sabía. Yo jamás en la vida había editado un video, nunca me había metido a esos programas o algo así, y cuando me metí me dio por meter todos los efectos que había. Yo decía, efecto me encanta, efectos, bulla, cosas entretenidas igual. Nosotros pegamos los celulares en el techo, lo grabamos por Zoom, porque nadie sabía cómo lo podíamos hacer sin que fuese cine, o sin que dejara como, sin que perdiera esa esencia teatral. Como esa unión igual, claro, porque grabar por separado igual no es lo mismo de estar como al mismo tiempo, porque creo que esas grabaciones de A4 fue en un Zoom donde Sirena nos estaba diciendo así como, ya, muévanse, ahora para arriba, ahora para abajo. Sí, pues la Sirena decía, apaga la luz, claro, prende la luz. Y nosotros estábamos cagados de la risa, en verdad, porque era una cuestión muy extraña, era como estar dirigiéndonos por Zoom, que tampoco lo conocíamos, porque fue el primer semestre que estuvimos en pandemia, y pasamos un paro, pasamos muchas cosas que nosotros decíamos como ya, hay que hacer algo que no nos gusta y mezclarlo con Antígona, que tampoco nos gusta tanto. Porque era de teatro político, claro. ¿Cómo hacíamos teatro político con un video? Igual era como... Era muy raro. Y en ese sentido me parece súper interesante este trasvasije que hubo, ya sea ustedes tratando o teniendo que actuar y las actrices y actores teniendo que encontrarse con todo este universo audiovisual. Sería fantástico que, como bien se dice, esto que inauguró la pandemia se quede también en nuestras prácticas de intercambio y como el sentido disciplinar esté allí para gatillar ese encuentro entre las personas, con lo humano, con el alma, como dice Nico,
junto con los dominios técnicos. A rato estamos súper encerrados como en un modelo de aprendizaje muy, muy conservador, ¿no? Aun cuando las carreras pueden tener sus proyecciones, como que seguimos practicándolas igual. ¿No? Creo que eso ha pasado en varios de los trabajos que hemos visto durante estos 2 días, ¿no? Trabajos que son muy auténticos, que son súper potentes como en su alma, en su intuición, ¿no? A veces no hay muchos recursos, porque son trabajos que están hechos en encierro, con un teléfono celular, con el computador que podía y editando como se podía. Pero claro, al final como que todos tienen esa respiración, tienen un ritmo, tienen cuerpo, ¿no? Y eso es algo que es interesante para nosotros desde el cine, no olvidarnos de eso, no entrar en la mecánica como de cierta hegemonía, sino entender que tiene que haber un pulso y que el montaje también es cuerpo, claro. El sonido del cuerpo. Cada vez que hacemos un plano es nuestro cuerpo, aunque ni siquiera tengamos actores delante, ¿no? Finalmente es una extensión también de nuestro cuerpo desde el cine, y eso a veces se nos olvida como en la carrera, ¿no? Con la hegemonía de las historias, de contar la historia como tiene que ser. Algo que nos dicen mucho los profes, como no pensar tanto y hacerlo, o las ideas que estén, llevarlas a la práctica, siento que deja y se convierte en un material que siempre se puede estar moldeando, se puede estar utilizando, se puede estar sacando, poniendo. Y creo que lo que vimos acá es eso, no es un resultado final, no es algo que nos pedían para una nota, es un menjunje de muchas cosas que ahora podemos, es un montón de material, las luces, la música, los cuerpos, el poder generar redes con cosas de otras carreras. Creo que eso es súper importante y que no teníamos en pandemia, que era encontrarnos en el pasillo, mirarnos, conversar de otras cosas. No, al menos para los de teatro, no hay y los de danza y todas estas artes más escénicas que requieren como la presencialidad, como no dejar de hacer. Yo creo que una pregunta que instaló caleta la pandemia fue, ¿es teatro o es cine? Esto no es teatro, esto tampoco es cine, ¿qué es? Y yo creo que esa respuesta, esa búsqueda por la respuesta tiene que ver como también con una consecuencia súper academicista de estar constantemente determinando qué es cada cosa. Y yo creo que más que determinarlo, buscar una respuesta, hay que dejarnos como permear por esa pregunta y buscar nuevas estrategias narrativas, nuevas estrategias, nuevos dispositivos, nuevas teatralidades, nuevas formas de entender la teatralidad, nuevas formas de entender el cine, la danza, el cuerpo, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso abre caletas de puertas para poder crear, básicamente, para poder hacer cosas nuevas, cosas innovadoras. Pero aún así, bueno, creo que se abrió. Es que siempre me pregunto también qué hubiera pasado si no existiera la pandemia, si eso hubiera ocurrido. Entonces, por algo también lo agradezco, como que agradezco la pandemia a pesar de todo, porque creo que abrió ese espacio también. Y creo que todos los trabajos que también gracias a la compañera que dijo eso, de verdad, muchas gracias, y a todas también, que creo que afloró eso que creo que fue todo muy radical. Creo que igual la instancia estuvo como media rara por términos de aforo, pero creo que es importante que se sigan dando estas sinergias, que podamos ver los trabajos que hacen desde teatro, que hacen desde danza, que los chicos también puedan ver lo que hacemos nosotros. Creo que en ese diálogo entre el ver, vamos sacando cosas del limpio, viendo qué nos gusta, qué no nos gusta. Bueno, el gustar o no gustar también es un lío mental, pero bueno, vamos reconociendo hacia dónde puede ir lo que queremos hacer en nuestros próximos trabajos. Colaborando. Claro, colaborar también, que es súper importante. Yo creo que la radicalidad de la que hablaba la Anita tiene que ver mucho con la toma de decisiones. El tomar decisiones, esto se hace, esto no, esto se agrega, esto se saca, no. Yo creo que las decisiones, por una parte, proponen la autoría de cada quien, ¿no? Y al mismo tiempo, como que instala como el propio lenguaje. Y yo creo que eso mismo como que también nos sirve caleta. A mí en mi caso como que no me gusta la virtualidad, siendo que he hecho hartas cosas como creativas de los ramos, ¿no? Etcétera, etcétera, siendo que no me gusta, pero sí rescato muchas cosas que en lo personal me sirvieron caleta como creador escénico, como nuevas metodologías, nuevas
es formas de entender, como ya dije, el teatro, ¿no? Nuevas estrategias, cómo proyectar cosas y que esas cosas no sean lo mismo que se repite, como que hemos visto en muchas compañías, ¿no? Que eso yo creo que la crisis siempre está para acompañarnos también. De hecho, yo creo que sobre todo las artes siempre han estado en crisis y al mismo tiempo han sabido como ponerse de pie e instalarse desde lo que son también. Solo al terminar de agradecer el empuje de todos ustedes como estudiantes, porque pienso que todo esto que vemos es gracias a que ustedes tomaron la decisión de insistir, de bancarse todo esto. Yo me remonto a mis años de estudiante y dudo que lo hubiese hecho, pero ustedes todos quienes se quedaron y finalmente se echaron al hombro, ¿no? De alguna manera, todo el problema, creo que abrió nuevas fronteras y eso está súper interesante y creo que es muy importante también para ese sello crítico, creativo, expansivo de nuestras escuelas. Así que muchas gracias por eso.